Listo. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Merlin Fuentes. Nosotros somos el equipo número 3. Siguiente diapositiva. Y los integramos por Diana Lisbeth, Rosaura Jiménez Pérez, Rubí Bocanegra y Pablo Iván. Nosotros vamos a hablar hoy sobre las pruebas y selección de personal. Bueno, el proceso de selección de personal inicia desde que una persona se postula para una vacante o en el momento en el que el reclutador ha encontrado un perfil interesante y culmina en la contratación de un nuevo compañero de trabajo. Sin embargo, todo lo que sucede dentro del punto A al punto B puede variar de empresa a empresa, ya que cada una tiene sus propias políticas internas y formas de reclutar. Una vez que se tiene el grupo de solicitantes de empleo, el siguiente paso consiste en elegir el mejor individuo para que éste ocupe el puesto. Por lo general, eso significa reducir el grupo de solicitantes mediante las herramientas de selección. Bueno, en esta exposición, compañeros, veremos entonces qué es la selección de personal y su proceso, lo cual incluye pruebas, verificación de antecedentes y de referencias, entrevistas y otros. Bueno, selección de personal. ¿Qué es la selección de personal? La selección de personal es el proceso que sigue para la contratación de un empleado, para cubrir la vacante que se evalúan las cualidades, conocimientos, habilidades o la experiencia para cubrir la vacante que demanda una organización. Siguiente. Siguiente diapositiva. Bueno, el proceso de selección de personal es la herramienta que la dirección de una empresa aplica para diferenciar entre candidatos que están calificados y los que no están, mediante el uso de diferentes técnicas. El objetivo del proceso es elegir al candidato más valioso de la organización. Dentro de ellas existen tres fundamentales razones para seleccionar a los empleados idóneos. En este caso sería el desempeño, habilidades y los atributos. Bueno, el desempeño y las habilidades dependen mucho siempre de parte del trabajo del personal o de los empleados. Dependiendo de sus atributos y sus habilidades adecuados, realizarán siempre un trabajo mejor para la empresa. Ya que los individuos no poseen esas habilidades, sean deficientes, no se desempeñarán bien en su eficacia en su trabajo. Obviamente, el desempeño de la empresa se verá negativamente afectado. Y ahí pasaremos que es una prueba. Siguiente diapositiva. ¿Qué es una prueba? Bueno, una prueba es una muestra de comportamiento de individuo y algunas pruebas reflejan más fielmente que otras el determinado comportamiento. Esta posee dos características, las cuales son la confiabilidad y la validez. Bueno, dentro de la confiabilidad, existe la confiabilidad es la consistencia de las calificaciones obtenidas por una misma persona cuando vuelve a resolver las pruebas idénticas o de alguna forma equivalente. La consistencia interna de una prueba es otra medida de confiabilidad. Y en la prueba de validez existen dos características, que están la validez de criterio y la validez de contenido. La validez de criterio es comprobar que quienes logran un buen desempeño en la prueba también lo tendrán en el puesto. Y en la validez de contenido se demuestra haciendo evidente que esta constituye una muestra justa del contenido del puesto. Bueno, un ejemplo podría ser en una prueba de interés vocacional, suponga que 10 reactivos miden de varios modos el interés de un individuo respecto de trabajar a la intemperie. Se aplica la prueba y luego se analiza estadísticamente el grado que las respuestas a tales reactivos varían entre sí. Esto brindaría una medida de la consistencia interna de la prueba, que se conoce de estimado de comparación interna. La consistencia interna es la razón por la que algunos exámenes con frecuencia se encuentran las preguntas que en apariencia están repetidas. Bueno, ¿cómo validar una prueba? Siguiente diapositiva. ¿Cómo validar una prueba? Bueno, aquí tenemos 8 características de cómo se validan unas pruebas.
Es importante que se valide una prueba antes de ser utilizada. Esto se hace para garantizar las calificaciones que ofrezcan un buen pronóstico de algún criterio, como el desempeño en el trabajo. El proceso de validación por lo general requiere de la experiencia de un psicólogo industrial. Las pruebas miden un amplio rango de aptitudes, atributos de los candidatos, incluidas las capacidades cognitivas, las habilidades motrices y las físicas, la personalidad, los intereses y los logros. Aquí, como ven, en las capacidades cognitivas, es frecuente que las empresas deseen medir las capacidades cognitivas o mentales de un candidato. Por ejemplo, alguien estaría interesado en determinar si un candidato o supervisor tiene la inteligencia para realizar el trabajo de oficina requerido o el puesto, o si el candidato a contador tiene las habilidades numéricas para que lo que necesitan para poder estar en ese puesto. En las pruebas de inteligencia o las de coeficiente intelectual CI, son exámenes de capacidades intelectuales generales. No miden solamente un aspecto de inteligencia, sino un rango de capacidades que incluyen la memoria, el vocabulario, la facilidad verbal, las habilidades numéricas. Actualmente, la inteligencia suele medirse usando pruebas aplicadas individualmente, como son la de Stanford-Vine y la de Wechsler. Entre otras está la prueba del CI. Bueno, también hay mediciones de capacidades mentales específicas. A estas las llamamos pruebas de aptitud, ya que buscan medir las aptitudes del solicitante del puesto de la vacante. Por ejemplo, considere que la prueba de comprensión mecánica. En esta prueba examina la comprensión del candidato que tiene los principios mecánicos fundamentales. Por ejemplo, cuando refleja la actitud de un individuo para los trabajos, como es el ingeniero, que requiere de una comprensión clara de la mecánica. Las pruebas de habilidad motriz y física. Bueno, existen muchas habilidades motrices o físicas. En las ocasiones es preciso medir como apariencia los dedos, la pericia de los dedos, la fuerza, la destreza manual, el tiempo de reacción. Por ejemplo, en el caso de los operadores de maquinaria o aspirantes a ser policías, una prueba sería la prueba de destreza que se llama Stromberg, que mide la velocidad y exactitud de la primera impresión que se obtiene en el evento, así como la velocidad de movimiento de los dedos, las manos y los brazos. Bueno, en la medición de la personalidad de los intereses. Bueno, las habilidades mentales y físicas de un individuo rara vez son suficientes para explicar su desempeño en el trabajo. También son importantes otros factores como la motivación, las habilidades interpersonales. Los inventarios de personalidad e intereses en ocasiones sirven para pronosticar esos aspectos intangibles, los cuales pues no podemos tocar, ¿verdad? Y de ahí siguen las pruebas de personalidad. Bueno, como esto muy bien, miden aspectos básicos de la personalidad de un candidato. Por ejemplo, la introversión, la estabilidad emocional y la motivación. Esto es fundamental para contratar a un candidato. Las pruebas de logro. Bueno, es básicamente una medida de los que el individuo ha aprendido en toda su vida, ¿no? Podría ser la mayoría de los exámenes que resolvemos en las escuelas, esos son pruebas de logros. Además del conocimiento del puesto de las pruebas de logros, también miden las habilidades del solicitante. Por ejemplo, los exámenes de mecanografía, pues esto mide esa prueba, ¿no? Ese logro. Las pruebas computarizadas. Bueno, pues cada vez con mayor frecuencia las pruebas computarizadas están reemplazando las convencionales, que son las de lápiz y papel. Más al ratito, mi compañera Rubí les va a explicar sobre este tipo de pruebas. Bueno, un ejemplo de las pruebas computarizadas podría ser que se desarrolló un procedimiento de prueba computarizada para la selección de un personal auxiliar. En este caso, la compañía manufacturera era muy grande y tenía que hacerse 8 componentes de esa prueba. Entonces, pues, ¿qué presentaba? El desempeño de eso era, pues, por decir, contestar el teléfono, archivar, hacer conversaciones de viaje, hojas de cálculo, etcétera, ¿no? Y para medir esa prueba en el procesador de texto, por decir, se le daba al solicitante la computadora y lo que lograra medir, lo que lograra registrar palabras, por decirlo así,
eran exactamente en 3 minutos. Entonces, todo lo que quedaba registrado en esos 3 minutos, la computadora lo registraba y corregía el manuscrito. Entonces, esa es una de esas pruebas computarizadas, ¿no? Y hoy en día, pues también vemos mucho de esas pruebas computarizadas. Ya ahorita ya te dan una computadora, una tablet, y pues ya en automático, pues uno va realizando ese tipo de pruebas, ¿no? Pues la A, la B, la C, o así como hemos hecho estos formularios que la MIS nos dejó. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a hablar sobre el Centro de Evaluación Administrativa Assessment Center. Bueno, se dice que son 3 tipos, hay 3 tipos de ejercicios simulados dentro de esta compañía. Bueno, vamos a explicar un poquito qué es el Centro de Evaluación Administrativa. El centro puede ser un salón de conferencias sencillo, aunque a menudo se trata de una habitación especial con espejos a través de los cuales se observa un solo sentido para facilitar la observación sin interferencias. Esto se les pide a los candidatos por lo general. Esta prueba se le hace a puestos gerenciales, que se someten a pruebas donde se toman decisiones en situaciones simuladas y se califica su desempeño. Por lo común que permanecen en el centro de evaluación son de 2 a 3 días estas personas y participan de 10 a 12 candidatos a puestos directivos administrativos, quienes realizan las tareas reales al respecto, como serían la de efectuar presentaciones. Entonces, estas personas o estos candidatos están sujetos a la observación de expertos en evaluarlos. Entre los 3 ejemplos que yo les dije que están los ejercicios de simulación son la bandeja de entrada, el grupo de análisis sin líder y las presentaciones individuales. Bueno, ya que están en este edificio o en este salón de conferencias, en la bandeja de entrada, en este ejercicio, el candidato se enfrenta a una acumulación de informes, memorandos, recados de llamadas telefónicas, cartas, otra clase de materiales, reunidos en la bandeja de entrada, así se le llama, de trabajo simulado que va a desarrollar, y se le pide al candidato que realice las acciones adecuadas respecto a cada uno de los materiales, y ellos te siguen evaluando, te están observando. En el grupo de análisis sin líder, este es un grupo, como bien lo dice, sin líder, que se le asigna un tema de análisis y se le pide que llegue a una decisión conjunta. Los evaluadores, entonces, en las habitaciones evalúan habilidades interpersonales de cada miembro, su aceptación en el grupo, su capacidad de liderazgo y su influencia individual. Y por último, las presentaciones individuales. Bueno, como bien lo dice su nombre, un participante hace una presentación oral sobre un tema asignado y se evalúa las habilidades de comunicación y persuasión, así como ahorita nosotros te estamos exponiendo. Bueno, la mayoría de los estudios sugeridos de los centros de evaluación sirven para predecir el éxito a los puestos gerenciales. Bueno, compañero, esto es todo en mi parte. A continuación les dejo con mi compañera Rubí y ella les platicará sobre las entrevistas y las pruebas que se aplican en ella para el reclutamiento del personal. Bueno, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Rubí, yo voy a hablar sobre la entrevista a los candidatos del puesto y primero quiero decirles que una entrevista es algo muy importante para cualquier empresa y es muy importante para la administración. Es muy raro el caso y yo creo que no existe el caso donde no vayan y un gerente no entreviste a un postulante. Ok, vamos a ver los tipos de entrevista de selección. Tenemos 2, es la no estructurada y la estructurada. La no estructurada son preguntas que el entrevistador le hace a la persona, como preguntas que se le vienen a la mente, no tiene un formato, nada más es cara a cara, las preguntas que a él se le vayan ocurriendo. Las estructuradas, que es la que más validez tiene, son las que, bueno, el entrevistador tiene un formato, tiene para poder explicar, para poder preguntar, tiene unas posibles respuestas, las respuestas válidas, como le llaman. Esas respuestas que se le hacen esas preguntas que se le hacen al postulante son para todos, para esto es una equidad, por eso no va a haber aquí discriminación, no va a haber nada, ¿por qué? Porque ya están todas formuladas. ¿Ok? Tenemos cómo evitar los errores más comunes en las entrevistas. ¿Ok? El primer error es los juicios apresurados. ¿Qué son los juicios apresurados? Cuando un entrevistador
no tiene el conocimiento o no sabe muy bien sobre las entrevistas, no se informa, tiene que ser una persona que de verdad esté preparada para esto. Un juicio apresurado es una persona, por ejemplo, llega mi entrevista, bueno, llega mi postulante conmigo y los primeros 3 minutos yo ya lo juzgué. ¿Por qué? Porque así son las personas, no tienen equidad, entonces, como no tienen su entrevista estructurada, hacen un juicio apresurado sobre la persona de los primeros 3 minutos. Sí, más adelante puede cambiar, pero un juicio apresurado es un error que tienen muchos. El otro es ¿qué dice, perdón? El El énfasis énfasis, negativo. ajá. Ok, el énfasis negativo es algo que igual es un error muy grande de los entrevistadores. ¿Por qué? Porque si yo veo algo negativo en lo que me está diciendo mi postulante, yo me voy a quedar con eso y ya nada más por ese énfasis negativo de todos 90 cosas buenas, 10 cosas malas que me dijo, ya con eso yo ya no lo voy a aceptar o a tener en cuenta, cuando en realidad puede ser un buen postulante. El siguiente es no conocer el puesto que va a desempeñar. Esto es un error que la mayoría de las empresas, por lo que investigué, es el que tienen. La persona tiene que conocer el puesto que va a desempeñar el postulante. ¿Por qué? Porque así y por eso van a ser las preguntas que yo le voy a hacer. Yo no le voy a hacer unas preguntas de ingeniería a alguien que yo quiero contratar como secretaria. Entonces, tengo que conocer el puesto que va a desempeñar la persona para yo poder hacer las preguntas que ya están formuladas también. También en las preguntas formuladas se pueden hacer unas no estructuradas, porque en las formuladas, si tú tienes alguna pregunta más hacia el postulante, la puedes hacer. Entonces ya se está haciendo una mezcla de estructura con no estructura. ¿Ok? Tenemos la presión para contratar. Esto es cuando tus jefes, por ejemplo, recursos humanos se dedica a contratar gente. Entonces, cuando tu gerente te está diciendo, ¿sabes qué? Necesitamos contratar a alguien muy urgente. Uno de los errores más grandes también es contratar a alguien solamente por presión, solamente porque necesitamos llenar ese vacío, ese puesto lo necesitamos llenar. Eso es algo muy malo. ¿Por qué? Porque yo, como les comenté antes, tenemos que ver quién es la persona postulante, que tenemos que hacerle buenas preguntas. Entonces, la presión para contratar es negativo, tenemos que tener tranquilidad. De hecho, se hizo un estudio y un 98% de personas que les preguntaron, bueno, a un 50% les dijeron, ¿sabes qué? Tienes 2 días para contratar a alguien, y a otros 50 les dijeron, tienes 10 días para contratar a alguien. Vieron que los que tenían 10 días y los que no tenían presión contrataron a la persona correcta, y los que no tenían tantos días, nada más tenían 2, contrataron a las personas que no estaban listas para ese puesto. Tenemos el error, contraste, el orden de los candidatos. Esto les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, igual hicieron un estudio y mandaron a 4 personas antes de un buen postulante. Esto lo hicieron como estudio. Le mandan a 4 personas que no son muy buenas para el puesto, y después mandan a uno que es más o menos bueno, que más o menos es el quinto. Entonces, como las 4 personas fueron negativas en las preguntas, no se veían tan preparados para ese puesto, llega la quinta persona que les dije que es una más o menos buena persona para postularse. Como hay un contraste de estas 4 personas negativas a una persona que sí está más o menos preparada, el error es el orden de los candidatos, porque tenemos que poner un candidato que sea bueno, que para nosotros, porque obviamente antes sabemos su currículum, un candidato que sea bueno, uno que pues tengamos duda, otro que sea bueno, otro que tengamos duda. El orden de los candidatos es muy importante. Ok, el último es la influencia del comportamiento no verbal. Ok, esto lo comentó mi compañera Merlin en su anterior exposición. Aquí influye mucho el comportamiento no verbal, que la sonrisa, cómo se sentó, cómo se para, cómo me estoy explicando, cómo me expreso. Estos yo lo veo, y por ejemplo,
gusta que esté sonriendo todo el tiempo, no me gusta. Eso es un error muy común que tiene un entrevistador, porque, como lo dijimos en un principio, está juzgando apresuradamente a la persona. ¿Ok? Entonces, tenemos los lineamientos para dirigir una entrevista. Primero es planear la entrevista. Primero vamos, como dijimos, a tener un formato con las preguntas ya preparadas y con unas posibles respuestas correctas, porque estas preguntas son tanto preguntas cerradas como abiertas. Entonces, nosotros ya sabemos, como ya sabemos sobre el puesto, qué es lo que queremos, el objetivo, ya tenemos unas ideas de qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo estoy buscando como empresa. Entonces, primero tengo lo de planear la entrevista. Lo que primero que tengo que hacer es checar el currículum de las personas que me enviaron sus solicitudes de empleo, checarlos y ver más o menos qué es lo que yo le puedo preguntar. Esa es la primera. La segunda es mostrar cordialidad. Por parte de un entrevistador es muy bueno que muestre cordialidad. ¿Por qué? Porque le va a quitar un poco de estrés, un poco de nerviosismo a la persona que está entrevistando, y yo me voy a ver como una persona profesional, una persona que es muy tranquila, una persona que no te está juzgando desde un principio, sino que estoy siendo cordial, estoy haciendo que tú no te pongas nervioso, que entres en tranquilidad. Lo primero que se puede decir, lo primero, hay que romper el hielo. Nosotros como entrevistadores tenemos que romper el hielo, podemos decir, ¿sabes qué? ¿Cómo estuvo el tráfico? ¿Qué tal el clima? Etcétera, pero el chiste es mostrar cordialidad con la persona a la que tú vas a entrevistar. Después es plantear preguntas, ¿ok? El plantear preguntas es lo que comenté anteriormente. Nosotros ya tenemos nuestro formato, que es la estructurada. Vamos a plantear preguntas conforme a lo que nosotros queremos saber también de su vida, no tanto de su vida, sino de lo que queremos que ellos nos demuestren a nosotros para que nosotros le podamos dar ese empleo. ¿Por qué esa persona es la indicada para ese empleo? Depende de esas respuestas, nosotros vamos a cerrar y revisar la entrevista. Para cerrar la entrevista, nada más damos las gracias, le decimos a la persona si tiene alguna otra duda, si lo podemos asesorar en algo más. Eso es igual ser cordial y es cerrar de buena manera la entrevista. Y por último es revisar la entrevista. Cuando tu postulante se vaya, tú te tienes que quedar a revisar la entrevista en ese momento, cuando tu mente está clara, cuando tu mente está que te acaba de recibir la información. ¿Por qué? Porque así estás más tranquilo, terminas, si no respondiste tu cuestionario enfrente de él, puedes ponerte a contestarlo después. ¿Ok? Tenemos también el uso de técnicas de selección. Ok, tenemos la investigación de antecedentes y verificación de referencias. Ok, aquí es nosotros investigar antes. Por ejemplo, si ya estamos interesados, primero entrevistamos a 10 personas. De esas 10 personas escogimos 5. De esas 5 personas nos quedan 2. De esas 2, yo tengo que investigar los antecedentes y verificar las referencias. ¿Por qué? Porque yo también les pido unas hojas de referencias, dame referencias de tu anterior trabajo. Entonces, yo tengo que verificar que eso es eficaz, que es real. Entonces, voy a marcar a su anterior jefe y le voy a preguntar si es correcto, cómo fue en su anterior trabajo, cómo era su desempeño, sus habilidades. Entonces, primero tenemos que hacer la investigación de antecedentes y verificación de referencias para que no haya ningún problema. ¿Por qué? En el PDF que nos enviaba la maestra nos daba un ejemplo de una persona que dio muy buenas referencias, pero al final terminó matando a su jefe, terminó matando a sus compañeros. Entonces, tenemos que estar muy pendientes sobre igual sus antecedentes no penales. Todo lo que podamos saber sobre nuestro postulador es muy importante para la empresa. Entonces, nosotros como entrevistadores tenemos que saber todas esas herramientas y tener todas esas herramientas para poder contratar a la persona correcta. Después tenemos hacer más eficientes la verificación de referencias. Tenemos que hacer eficientes esta verificación. ¿Por qué? Porque como les acabo de comentar, no podemos tener con nosotros a personas que no conocemos, a personas que nos están mintiendo en la entrevista. Ya hay un foco rojo, ya hay una bandera roja que nos va a decir, ¿sabes qué? Esta persona la podemos descartar
porque no nos dijo la verdad. Tenemos las pruebas de honestidad. Estas pruebas de honestidad son pruebas que son con lápiz y papel, donde tú le vas a preguntar, valga la redundancia, preguntas honestas o preguntas muy directas. Aquí, viendo claro la legalidad y los derechos de la persona, se pueden hacer preguntas abiertas de la manera que tú quieras. La duda que tú tengas, ¿has matado a alguien? ¿Has robado en tu anterior empresa? Estas preguntas, por más directas que sean, pero pruebas de honestidad son muy importantes. ¿Por qué? Porque así yo como entrevistador voy a ver los gestos de mi postulante, voy a ver todo enfrente de él. Yo no me puedo quedar con duda de nada, aunque, claro, sin ofender y como yo dije siempre cordialmente, no me puedo quedar con la duda de nada porque yo tengo que saber a quién es a quien estoy contratando. Ok, tenemos la grafología. La grafología es lo mismo que es una prueba con lápiz y papel, que igual son preguntas que tú vas respondiendo o le haces a las personas y que ellos vayan respondiendo. Vamos a ver sus exámenes médicos. Tenemos algunas empresas que sí piden los exámenes médicos. ¿Por qué? Porque necesitan saber si tienes algún problema. Si, por ejemplo, yo quiero contratar a una persona que quiero que me construya, no sé, otra parte de la empresa, pero veo que en su examen médico tiene un problema muy grave de salud, yo no lo voy a poner a estar trabajando en el sol, no lo voy a poner así. ¿Por qué? Porque afecta a la empresa, pierdo tiempo, pierdo dinero. Eso es muy, digamos que lo descartamos. Entonces, muy importante los exámenes médicos. Claro, hay empresas que no te lo hacen, pero una empresa con un buen orden, entonces esa empresa con un buen orden va a pedirte un examen médico. Entonces tenemos también la investigación de drogas. Esto ya es lo último que a lo que acuden las empresas, porque se dice que se pierden más de 60,000 pesos una empresa si una persona se droga. ¿Por qué? Porque pierde la empresa, pierde producción, pierde disponibilidad. Entonces, lo que se tiene que hacer es una investigación por drogas. Digamos que esto ya es una entrevista muy bien estructurada. Entonces, en la investigación por drogas, si sale negativo, excelente. Si sale positivo, descartamos a esa persona y vamos con el siguiente postulante. ¿Ok? Entonces, espero hayan entendido muy bien todo lo de nuestra exposición, que es sobre la entrevista. Tienen que saber que nosotros somos administradores y tenemos que saber todas las ramas y todos los movimientos de la empresa, todos. Aunque nosotros no nos dediquemos a recursos humanos, tenemos que saber, porque si vamos a ser un gerente o vamos a tener una empresa, tenemos que saber bien todas las ramas para poder dirigir y para poder saber que está correcto todo lo que se está haciendo en mi empresa. Berlín, ¿tienes algo que decir? No, quedó todo dicho bien. Perfecto, compañeros. Entonces nos vemos hasta la próxima y hasta luego. Esta fue nuestra exposición. Hasta luego.